Podcast. Bajo el discurso de una supuesta soberanía, Parlamento y Ejecutivo están rifando el país. De Ricardo Martín Almada, 2012. Voz en off, Miguel Yegros. Episodio 1. Sean todos bienvenidos. ¿Podemos nosotros asegurar que tenemos un gobierno democrático? Cuando lo último que se considera y respeta es la voluntad del pueblo. El día que tengamos un presidente, vicepresidente, un Congreso y Poder Judicial que prioricen los intereses de la patria antes que los personales y los de su partido, podríamos llegar a decir que tenemos un gobierno democrático. Antes no. Y obviamente, por los candidatos que tenemos y en eso, tenemos una gran culpa como pueblo, por permitirlo. Nuestros representantes no tienen derecho de ocupar esos puestos. Tienen una visión tan estrecha y están sometidos al imperialismo. Este régimen está rematando nuestra soberanía y como ciudadanos indignados debemos defender e impedir que ocurra. Es tiempo de dejarnos de estupideces, priorizando luchas de ego que no ayudan en absoluto al pueblo paraguayo. La falta de visión y el sometimiento a invasores económicos y culturales indignan, así como la complicidad entre burocracias inútiles, políticos corruptos y la oligarquía al servicio del gran capital. Este nuevo régimen se llena la boca con los altos ideales de defender la soberanía nacional, y lo que están haciendo es pisotear y prostituirse sin asco a las transnacionales. Señores politiqueros, vuestro ego, despilfarro, indecencia y corrupción, vuestra falta de visión, mediocridad y vuestro concepto erróneo de soberanía nacional están aniquilando lo poco que queda de esta nación guaraní. Por vuestro espíritu pusilánime, permitieron que la patria sea esclava al servicio de las transnacionales, mientras nosotros, el pueblo, seremos los que pagaremos estas cuentas, empobreciéndonos cada día más. Ante esta y otras situaciones similares, ¿cómo se acomoda el concepto de soberanía? Nuestros ilustres integrantes de los tres poderes del Estado se pasan criticando lo que ellos están lejos de llegar a ser, por la mediocridad y cobardía reinante en su interior. Es fácil criticar al que hace, procura y pelea por una causa justa, por más alocada que parezca a ojos mediocres y espíritus débiles. Pero solo aquel que hizo algo tiene el derecho de emitir su opinión constructiva sobre el punto si ésta es requerida. Pero aquellos esclavos que nada hacen por el bien común. Traigo a colación una cita de Salustio Cayo Crispo, historiador latino, 86-35 a.C., que representa nuevamente la situación actual que vivimos en nuestro país. Cuando el dinero empieza a ser sinónimo de honor y procura gloria, autoridad y poder sin límites, la virtud se debilita. La pobreza se convierte en una vergüenza y la generosidad se considera una negligencia. Como pueblo, debemos organizarnos y recuperar nuestra soberanía económica, alimenticia, cultural. Todos sabemos que solo una nueva economía, una nueva hermandad y solidaridad entre los pueblos puede lograrlo. El estado actual de las cosas solo acelerará
cada día más nuestro aniquilamiento. El que tenga ojos, que vea. Colonialistas y los medios intentan imponernos como identidad nacional el sentimiento de insignificancia. Seríamos grandes solo en nuestros defectos. La insensata dilapidación de recursos no renovables, la agobiante concentración urbana, la extrema desigualdad, la destrucción ecológica son constantes de un orden mundial. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros.